El Egipto moderno, con su barniz superficial de civilización francesa, data de la Batalla de las Pirámides, julio de 1798, en donde Bonaparte destruyó el feroz poderío de los mamelucos. Su expedición reincorporó a la civilización europea una provincia perdida desde largo tiempo y llamó la atención del Occidente sobre su interés arqueológico. Desde el valle del Nilo y en todo el Egeo, la odisea del prodigioso extranjero inspiró por mucho tiempo esperanzas de libertad y dio el patrón de la vida civilizada y del gobierno adelantado. Tuvo un gran prestigio en Grecia y su fama llegó a Albania, de donde salió un gran aventurero cuya mezquita todavía domina la ciudadela del Cairo, para establecer en el valle del Nilo los cimientos de un Estado moderno. Entre los muchos imitadores de Napoleón, ninguno tuvo mayor influencia que Mehmed Ali, el antepasado de una dinastía de khedives y reyes, que con su fogosa y dominante energía construyó con las ideas napoleónicas el Egipto que nosotros hemos conocido. La noticia de la gran victoria de Nelson, noviembre de 1798, hizo surgir la segunda coalición desde Nápoles, en donde la reina y su amiga Emma Hamilton cayeron en el paroxismo del entusiasmo con la aparición del héroe victorioso. La voluntad guerrera se propagó rápidamente a través de Viena hasta San Petersburgo y Constantinopla, formado por el talento del estadista de Pitt y los subsidios británicos en un amplio propósito de reducir a Francia a sus antiguas fronteras y de derribar su gobierno jacobino. Los primeros éxitos de los aliados fueron sorprendentes. En una corta campaña de verano, 1799, todo lo que Bonaparte había ganado en Italia y todo lo que el Directorio había añadido a sus conquistas quedó perdido para la República. Suvarov, un meteoro salido de las estepas azotadas por el viento, un general campesino tártaro, muy viejo, muy pequeño y muy fogoso, infundió a sus seguidores rusos un espíritu tan indomable como el suyo propio. Derrotó a Moreau en Cassano y ayudó a la derrota de Joubert en Novi, 15 de agosto de 1799, y con gran estrépito se derrumbaron como un castillo de cartas las pequeñas repúblicas franco-italianas. Pero el rudo soldado genial no pudo soportar las pretensiones de sus arrogantes y pedantes aliados. No tenían nada en común la salvaje impetuosidad de Suvarov y el lento e intencionado formalismo de la estrategia austríaca. Afortunadamente para Francia, antes de que se representase el siguiente acto del drama italiano, el zar rompió con los aliados y Suvarov estuvo otra vez lejos en su tierra natal. Entretanto, las victorias de Massena en Zúrich y de Brünn en Holanda habían salvado a Francia de un completo desastre. Con la entrada de Turquía en la guerra, los sueños de Napoleón encaminados a una expedición a la India fueron sustituidos por el objetivo más limitado de una campaña en Siria, marzo de 1799. Con 1300 soldados escogidos llegó a Acre y allí fue detenido por dos hombres decididos, Sidney Smith y Philip Pathieu, su antiguo compañero de escuela. En realidad, ello constituyó un beneficio disfrazado. Lo que era temible en la campaña de Siria no era la calidad de las tropas turcas, que eran muy baja, sino los enormes espacios sin agua, a través de los cuales los ejércitos turcos en retirada podían lograr hacer caer en la trampa al enemigo que les perseguía. Solo después de experimentar las más serias pérdidas pudo sacar Bonaparte de su ejército de Siria. Es difícil creer que hubiera podido guiarle sin desastre por las mesetas de Anatolia, si tuvo la intención de hacerlo. En todo caso, le salvó de esas peligrosas tentaciones el contratiempo afortunado, aunque humillante. Pero para su carrera la guerra turca fue de rara e inesperada ayuda. Si la invasión de Egipto fue romántica, todavía más poético fue el brillo de la campaña de Siria. Los franceses de la patria, por mucho que se burlasen del Papa y de los curas, leían con escalofríos los boletines del joven general francés que había tomado Palestina, que había colocado su cuartel general en el monasterio de Nazaret y que había leído la Biblia a sus oficiales bajo el cielo de Siria, en lugares santificados por Cristo y sus apóstoles, y tornados gloriosos por los franceses con las hazañas de la primera cruzada. El rescate de Palestina de manos de los turcos, que fascinaba tanto al jefe bautista del gabinete inglés a fines de la Gran Guerra, era un plan que ejercía todavía más poderosa atracción sobre los compatriotas de San Luis, que vivían bajo el sórdido dominio del Directorio. El nombre de Bonaparte estaba en todos los labios.
antes de su regreso a Francia, dejando a sus tropas que se las compusieran como mejor pudiesen, era ya el héroe de una nación y su dueño incoronado. Las noticias de una brillante acción contra los turcos de Abukir, julio de 1799, compensó el hecho deprimente de que un magnífico ejército hubiese sido prodigado en una expedición inútil. Después de 10 años de guerra y de revolución, Francia no deseaba nada tanto como la paz y el propio gobierno ordenado. El país estaba cansado de la confusión y la anarquía, de los caminos no reparados, el bandidaje endémico, de las escuelas sin maestros y los hospitales sin enfermeras, así como de las insurrecciones realistas devastadoras que paralizaron la vida de 14 departamentos. Hasta en el círculo de los políticos de París había gentes que creían que sólo la espada de un soldado podía librar a Francia de las complicaciones de los partidos y establecer una era de libertad ordenada. Uno de los que creía esto era una notable figura política, que en los peores meses de 1799 fue llevado al directorio desde la embajada de Berlín. Su nombre era Sieyès, 1748-1836. Nadie estaba tan preocupado por fijar la forma dada a su país por la revolución a la que estaba entonces decidido a dar un nuevo sentido como aquel clarividente sacerdote secularizado, campeón del tercer estado, oráculo de la Asamblea Constituyente, creador de los departamentos artificiales, martillo de la Iglesia, consejero de los girondinos, que un pensador de tales antecedentes y de tal autoridad pudiese decidir desde el interior del gobierno apelar al brazo militar era un hecho de gran significación. Al desembarcar en Frejus el 9 de agosto, en persecución de su alta ambición, Bonaparte no hubiera podido desear un aliado más diestro ni más eficaz. Una oscura tarde de noviembre se representó la última escena de la Revolución Francesa en la Orangerie y en el Parque de Saint-Cloud. Con el falso pretexto de una conspiración jacobina, los consejos habían sido trasladados allí, rodeados de gentes armadas y en la sombra, ignominiosamente dispersados bajo la amenaza de la espada. El momento crítico, aquel día de azares e incertidumbre, fue cuando Luciano Bonaparte, el joven presidente de los 500, abandonó la asamblea, bajo el pretexto de que se habían levantado puñales contra su hermano, llamando a las tropas reunidas en la terraza y ordenándoles en nombre de la ley despejar la sala. París permaneció inconmovible ante aquella impostura y aquella violencia que destruía la libertad parlamentaria. No se derramaron lágrimas por el directorio y los consejos. Habían hablado con desenfreno y gobernado mal. En toda Francia el golpe de estado de Brumario, 9 de noviembre, fue aplaudido como el comienzo de una nueva era. Pocas semanas después el país, por una gran mayoría de votos, aceptó la nueva constitución del año octavo, que daba a Bonaparte como el primero en un colegio de 3 cónsules autoridad plena sobre sus destinos para los próximos 10 años. La república continuó, y no solo en sus formas exteriores. Bonaparte era una criatura de la revolución, no solo porque, como muchos otros hombres brillantes, pudo colocarse en primer término en los negocios públicos a consecuencia de aquella gran convulsión social, sino también porque su mente juvenil se había formado con la literatura de crítica y rebelión que había anunciado la tempestad. Una carrera libre para el talento difícilmente podía dejar de atraerle. Lo que hizo temblar a Europa ante la revolución fue precisamente la esencia de la democracia, los nuevos sostenes del poder y el secreto del éxito militar, y por lo menos esta parte de la conquista revolucionaria. Una parte estaba decidido a conservarla. La libertad política podía desaparecer, pero la igualdad social era de vital importancia. El sorprendente predominio que Francia consiguió durante el consulado y el imperio no sólo puede explicarse por el genio de su caudillo, sino que se debía también al hecho de que, mediante la destrucción de los privilegios, los mejores talentos del más populoso entre los países más civilizados de Occidente quedaron disponibles para su servicio. Talleyrand estaba a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fouché de la policía, hombres de ciencia, cosa que hubiera sido increíble en Whitehall, recibieron carteras. El Consejo de Estado, que redactaba las leyes a iniciativa de Bonaparte, era el más eficiente cuerpo de expertos que Europa hubiese visto jamás. La mayor parte de los mariscales de los ejércitos victoriosos habían ascendido por méritos desde soldados rasos. Para pacificar a Francia, Bonaparte puso en acción todas sus dotes de habilidad, clarividencia e imparcialidad que el problema requería.
No era jacobino ni realista, pero, colocado por encima de las facciones, podía comprender las necesidades del país en su conjunto. Teniendo en cuenta que los campesinos eran religiosos, restableció la libertad de culto católico, 1802, y concluyó un concordato con el Papa. La Vendée fue pacificada, se derogaron las leyes tiránicas de los jacobinos, se encargó a Gaudin un acto financiero, dar a Francia un sistema de impuestos directos e indirectos, a la vez sólido y no demasiado oneroso, que logró establecer transformaciones que, combinadas con la fundación del Banco de Francia en 1806, inauguraron unas condiciones de estabilidad financiera a la que el país no estaba acostumbrado desde mucho tiempo. En todas estas medidas necesarias y bien recibidas, el primer cónsul iba de acuerdo con la opinión del país. Al propio tiempo, se escuchó durante algún tiempo la voz de la oposición liberal en una pequeña asamblea llamada el Tribunado, que la ingenuidad de Sieyès había introducido en la Constitución para que evitara las injusticias y que discutía los proyectos del Consejo de Estado antes de someterlos a la votación del cuerpo legislativo. Pero incluso esta ligera concesión a la libertad acabó de estimarse excesiva cuando resultó incómoda, y en 1807 se suprimió el tribunado, pereciendo sin un murmullo de simpatía o de protesta por parte de nadie. Por lo demás, se había suprimido también la elección popular, siendo nombrados los primeros miembros de dichas corporaciones directamente por el primer cónsul y renovándose luego a sí mismos cuando no los nombraba también Bonaparte por su propia autoridad. La tarea de dar la paz a Europa era mucho más difícil. Aunque Pablo de Rusia fue expulsado de la coalición y sentía gran admiración por Bonaparte, Austria e Inglaterra estaban todavía en pie de guerra, impenetrables a toda seducción de Bonaparte. Austria, entonces, como el más vulnerable de los dos adversarios, estaba señalada como el primer objetivo de ataque y con una facilidad que ofrece un sorprendente contraste con la campaña de los años anteriores, fue derrotada. La sola victoria de Marengo, 4 de junio de 1800, que hizo entregarse a Francia al paroxismo del entusiasmo y dio al consulado el necesario bautismo de gloria militar, fue suficiente para que hiciera tambalear al ascendiente que Austria había logrado para ella con la ayuda rusa durante la ausencia de Napoleón en Egipto. En París, nadie se preocupó de observar que Bonaparte fracasó en socorrer a Massena en Génova y que sólo con la vuelta súbita del sur se salvó de una terrible derrota en Marengo. Bastaba que, como Aníbal, hubiese cruzado los Alpes, lanzándose atrevidamente sobre las comunicaciones del enemigo y con 15 cañones contra 200 hubiese ganado una victoria decisiva. El siguiente diciembre el triunfo de Francia se reforzó en Hondenheim, 3 de diciembre de 1800. Los austríacos no habían sido afortunados con sus comandantes. Napoleón había tenido por adversario al anciano Melas, murió a un archiduque de 18 años. Castigado con estas dos derrotas, el emperador pidió la paz y en Lunéville, 9 de febrero de 1801, consintió modificar el mapa de Europa de manera que la frontera francesa llegara al Rin y reconoció las 4 repúblicas clientes, la bátava y la helvética, la cisalpina y la ligúrica, que habían sido establecidas como puestos avanzados de la propaganda y la influencia revolucionarias. El gabinete de Pitt no podía aceptar nunca una Europa así constituida. La actitud general de la Gran Bretaña hacia la Revolución Francesa la decidió muy pronto un sugestivo panfleto político que impresionó todavía más, procediendo de la pluma de un irlandés que a esta cualidad añadía la de Sir Wright. Las reflexiones de Burke, noviembre de 1790, infiltraron en la mayoría tory que gobernaba el país un fuerte horror a la revolución, que el advenimiento de Bonaparte al poder no aminoró en nada. Una pequeña minoría de gentes de clara visión, como Carlos Fox, adivinaron las grandes cualidades civiles del primer cónsul, que para la masa de la nación pasaban inadvertidas. Para ésta no era sino el engendro de un movimiento odioso y criminal, el último y más terrible de los forajidos revolucionarios que había inundado Europa de sangre, un ogro célebre por una larga orgía de rapacidades italianas y más recientemente por sus supuestas atrocidades en Siria, el asesino de los prisioneros turcos que se le habían rendido bajo palabra y el envenenador de inválidos molestos de conservar.
Así y todo, resultó un caso de insolente fatuidad que cuando en 1799 el primer cónsul expresó al gobierno inglés sus deseos de paz, se le diese por toda contestación que la mejor garantía que Francia podía ofrecer de su sinceridad sería llamar de nuevo a su legítimo soberano. Esta respuesta, como prontamente observó Talleyrand, el que menos podía darla era un alemán que se sentaba en el trono de los Estuardos y al que se le podía también discutir su propia legitimidad.